La inteligencia artificial está de moda y se asegura que la llegada de máquinas dotadas de una inteligencia igual o superior a la humana es cuestión de poco tiempo. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Vamos a ver. Los métodos que mueven la inteligencia artificial son los algoritmos. Los motores que mueven la inteligencia artificial son los algoritmos. Un algoritmo es una forma de actuar, una forma de proceder que nos resuelve un problema sin tener que ver cómo resolverlo cada vez que nos lo encontramos. Es decir, nos diría cómo tenemos que jugar al ajedrez, por ejemplo, sin tener que pensar cada vez que juguemos una partida qué es lo que tenemos que hacer para ganar esa partida. Pero los algoritmos actuales, los que dan tanta fama a la inteligencia artificial, todavía cometen errores tremendos y muy graves, aparte de que no saben razonar, no distinguen los contextos en los que tienen que actuar y no saben lo que es el sentido común de las personas. A pesar de ello, cada vez se dejan en manos de los computadores decisiones cada vez más importantes. ¿Por qué? Trato de aclararlo con un ejemplo sencillo de aprendizaje. El aprendizaje es una de las técnicas de inteligencia artificial más populares porque un algoritmo diseñado a partir de ella, el algoritmo AlphaZero, protagonizó hace poco tiempo un sonoro éxito jugando un juego muy difícil como es el juego oriental Go, lo que se llama o lo que se entiende que es el juego más difícil del mundo. Lo que hace ese algoritmo, el AlphaZero, es jugar contra sí mismo millones y millones de partidas, de modo que al final parece que aprende a jugar al juego en cuestión, lo que por cierto logra con un nivel de maestría imposible para las personas. Pero lo que hace el algoritmo es deducir un patrón de juego a partir de millones y millones y millones de datos y verdaderamente, como entendemos lo que es aprender, como entendemos las personas que es aprender, el algoritmo no aprende nada. La prueba de esto es que si después de haberlo entrenado para jugar, por ejemplo, a la escoba, este famoso juego de cartas, lo pusiéramos a clasificar rosas y claveles a partir de millones de fotos de una y otro, en poco tiempo la clasificaría perfectamente, pero habría olvidado cómo se juega a la escoba. De manera que si quisiéramos que volviera a jugar a ese juego, habría que volverlo a entrenar y si luego quisiéramos que distinguiera claveles y rosas, habría que volverlo a entrenar y así sucesivamente. No obstante, los algoritmos también hacen muchas cosas muy bien y son capaces de recomendarnos libros y películas de acuerdo a nuestros gustos, sitios de recreo, de vacaciones, diagnosticar enfermedades, como ha pasado recientemente con la COVID, porque fue una máquina basada en inteligencia artificial quien primero alertó a la OMS sobre la existencia de la pandemia. Pueden indicarnos el mejor camino para llegar a un destino, conducir un coche automáticamente sin necesidad de intervención humana o controlar nuestro rendimiento físico a partir de constantes como la tensión, la temperatura, la presión, etc. O incluso guiar drones para extinguir incendios sin arriesgar vidas. Las aplicaciones de la inteligencia artificial son muchas y no podemos hablar de todas, pero vamos a comentar algunas que podríamos decir llevan el sello Universidad de Granada. Porque en buena medida las hemos desarrollado aquí, en la Escuela de Informática de esta universidad y particularmente en nuestro grupo de investigación. Con ello queremos animaros a estudiar inteligencia artificial en Granada porque es uno de los mejores sitios para estudiar inteligencia artificial en el mundo. Mi nombre es David Pelta y soy catedrático en el Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada. Pertenezco al grupo de trabajo en modelos de optimización y decisión, que es donde desarrollo mis tareas de investigación. Hoy os voy a contar dos problemas en los que estamos trabajando que pertenecen a lo que denominamos problemas de diseño de rutas. El primer problema que os voy a comentar consiste en encontrar la ruta más adecuada entre dos puntos. Supongamos que un turista llega a Granada, está en su hotel y quiere saber cómo llegar a la Alhambra. Probablemente lo que haría sería abrir su teléfono móvil, por ejemplo una aplicación como Google Maps, poner la dirección del hotel, poner la dirección de la Alhambra y pedirle a la aplicación que le devuelva o que le dé la ruta para hacer ese recorrido. Una vez que tiene la ruta, si nuestro turista no conoce la ciudad, no puede saber si en esa ruta se va a encontrar escaleras, si se va a encontrar con pendientes, con aceras muy estrechas, etc. Es por eso que nosotros
estamos interesados en encontrar la ruta más adecuada. Es decir, creemos que es fundamental tener en cuenta las características de los usuarios. Creemos que no se le debería recomendar la misma ruta a una persona joven en perfectas condiciones físicas que a una familia con niños pequeños o que a una familia que lleve un carrito para bebés o a personas mayores. De la misma manera, la recomendación de la ruta podría tener en cuenta las condiciones climáticas, es decir, si estamos en verano a las 2 de la tarde, sería más razonable recomendar una ruta que pase por zonas que tengan sombra, aunque la ruta resultante sea un poco más larga. El segundo problema que queremos resolver es el diseño de rutas turísticas personalizadas. De nuevo, supongamos que llega un turista a Granada y aquí en Granada tenemos un catálogo muy amplio de sitios interesantes para visitar. Tenemos museos, iglesias, el Parque de la Ciencia, bares de tapas, etc. Sin embargo, queda claro que el concepto de interesante o de cómo de interesante es un sitio depende de cada persona. Por tanto, un primer problema consiste en determinar cuáles son los puntos interesantes para ese turista en particular. Una vez determinados dichos puntos, el problema siguiente consiste en determinar en qué orden hay que recorrerlos. Y aquí pueden surgir varias cuestiones. ¿Cuánto tiempo o presupuesto tiene disponible el turista? Si estamos en este caso, entonces vamos a tener que seleccionar un subconjunto de los puntos de interés que sea visitable dentro de los límites que tiene el turista. Por ejemplo, dentro del dinero que tenga disponible para entradas. Otra cosa que podríamos considerar es que el interés de un sitio puede ser variable. Por ejemplo, las fuentes de los Jardines del Triunfo no tienen ningún interés si no están funcionando. Idealmente, además, los desplazamientos que haga el turista entre los puntos de interés deberían realizarse utilizando la ruta más adecuada, que es el primer problema que os he comentado antes. Este tipo de problemas y algunas de sus variantes son las que investigamos en el grupo de trabajo en modelos de decisión y optimización. En los últimos tiempos, la forma que tenemos de interaccionar con los ordenadores está cambiando. Ahora ya no solo tenemos que tocar la pantalla o tenemos que usar un ratón o un teclado. Podemos utilizar distintos dispositivos que nos permiten trabajar de forma autónoma, sin necesidad de tocar. En este caso, Google recientemente ha sacado un proyecto que es el proyecto Solid, que nos permite utilizar nuestro móvil sin necesidad de tocar. Simplemente haciendo un gesto de pasar por encima de la pantalla podemos cambiar de música, la canción que tenemos en ese momento reproduciendo o silenciar tanto la música como la llamada que está entrante. Esto es solo el inicio, a partir de ahí se podrán hacer muchos más gestos y se podrán utilizar otra serie de alternativas para trabajar con nuestro móvil de forma autónoma. Con otros dispositivos como es el brazalete Mayo, que nos mide la electricidad que pasa por los músculos de nuestro antebrazo, podemos realizar gestos que luego se pueden transmitir a un ordenador o a un dispositivo móvil, de forma que podemos controlarlo también. Simplemente haciendo clic podemos pasar nuestra transparencia o girando podemos volver atrás. Son una serie de gestos predeterminados que analizan la electricidad de los músculos cuando vamos moviendo nuestra mano, convierte las señales de electricidad de nuestro antebrazo en elementos que luego nuestro dispositivo interpreta y convierte para que el ordenador realice una acción predeterminada que nosotros programamos. Al igual que estos dispositivos que hemos visto antes, también hay otras empresas que están trabajando en temas mucho más novedosos, como puede ser Tesla, que está generando un traje completo que detecta todos los movimientos de mi cuerpo y transmite eso, por ejemplo, a un mundo virtual, de forma que se está usando ya en entrenamientos de cuerpos de seguridad, ejército, etc.
Luego existen otros dispositivos mucho más sencillos y mucho más simples que nos permiten hablar por teléfono simplemente escuchando nuestras conversaciones, poniéndonos el dedo en la oreja. Un dispositivo que se coloca en la muñeca, normalmente en nuestro reloj, para que pueda transmitir también de forma eléctrica la información auditiva, en este caso el sonido, hacia nuestro oído. Si hay contacto, oímos; si no hay contacto, no se oye. Estos son solo algunos ejemplos de los nuevos dispositivos que están apareciendo, pero hay muchos más. En el mercado tenemos gafas inteligentes, pulseras que cada vez tienen más funcionalidad, y solo hay que estar pendientes de todo lo que aparece e intentando generar más conocimiento y más desarrollo. Otra de las áreas importantes en las cuales se está trabajando muy fuerte desde el punto de vista de la inteligencia artificial es el área relacionada con los drones. Drones, que es una palabra, la palabra popular con que se conocen estos dispositivos, es una palabra tomada del inglés drone, que lo que significa es el zumbido o zángano, porque de alguna forma los diseñadores en aquel momento decían que el sonido que tenía un sonido parecido cuando el dron salía volando, cuando despegaba, ese sonido era parecido al de un zángano. Pero el término más formal con que se conocen estos dispositivos es vehículo no tripulado. Lo primero que se conoce acerca de un vehículo no tripulado es una idea de Leonardo da Vinci en el año 1500, que es el conocido como carro autopropulsado. Que la idea de da Vinci era el diseño de un carro autopropulsado que era capaz de moverse sin que se empujara o se alara, y que además podías marcarle el camino que iba a seguir. Esto no estaba pensado para personas, Esto estaba pensado para montar una carroza en unos desfiles que se hacían en aquella época en lo que era la Italia de aquel momento. Pero ya desde el punto de vista de tecnología, de fabricación, porque esto Da Vinci nunca lo llegó a fabricar, lo que se conoce, por lo menos algunos historiadores marcan como el primer vehículo no tripulado, fue un torpedo en el año 1850, el torpedo Whitehead, que a este señor lo que se le ocurrió en aquel momento, el torpedo solo se lanzaba y ya está, y él seguía la trayectoria que marcaba el lanzamiento. Y este hombre lo que hizo fue ponerle un dispositivo que presurizaba el torpedo y le permitía que se desplazara una determinada cantidad por debajo del agua. Entonces esto lo hacía ya de forma completamente autónoma la parte de presurización. Y esto es lo que se conoce como el primer vehículo no tripulado construido y fabricado y usado. La autonomía total, eso sí es algo que ha llegado en los últimos años, todavía está incluso en proceso de desarrollo, y eso sí está asociado directamente con la inteligencia artificial. Es la inteligencia artificial la que brinda a estos vehículos la posibilidad de esa autonomía. Ahora, esa autonomía que brinda precisamente las herramientas de inteligencia artificial, hoy día con este tipo de vehículos no tripulados, ha tenido un impulso enorme, grandísimo. Los vehículos no tripulados que inicialmente se comenzaron a usar de manera aislada, en los últimos años se están haciendo desarrollos e investigaciones para gestionar conjunto o enjambre de vehículos no tripulados de una sola vez. O sea, un conjunto de vehículos no tripulados que sean capaces de realizar determinadas tareas en conjunto y cooperando entre ellos. Ya esto sí es un punto importante de adelanto científico, porque esto obliga a que todos estos vehículos no tripulados tengan comunicación entre ellos y entre ellos con la base. O sea, la comunicación entre los vehículos no tripulados, ahí también interviene la inteligencia artificial, porque los mecanismos de comunicación tienen que ser lo suficientemente eficientes y seguros para lograr que eso funcione bien. Entonces, todo eso son líneas de investigación, líneas de desarrollo importantes que se están llevando en estos días, tanto en vehículos no tripulados, en enjambre, en conjunto, funcionando, como toda la parte de comunicación y toda la parte de, ya no solo comunicación entre ellos, sino comunicación en la base o comunicación con servidores en la nube.
Esto está asociado con otras tecnologías emergentes que están sonando mucho en los últimos años, como puede ser la computación móvil de borde o de cercanía, que lo que hace es intentar acercar a todos estos dispositivos móviles toda esa parte de computación de mayores prestaciones que la que puede hacer el dispositivo en sí. Bueno, que esta es un área que está con un amplio desarrollo, a tal punto que analistas importantes estiman que en los próximos 5 años las ventas de vehículos no tripulados alcanzarán unos 1.000 millones de dólares, y de ello alrededor de un 80% para los vehículos aéreos no tripulados. Y en esto pues están marcando la pauta países como China, Estados Unidos, Corea del Sur, etc. Tú sigue que yo voy grabando.